Era una frase despectiva utilizada para describir a los humanos. Su significado literal se refiere a cómo los humanos escondían sus dientes detrás de los labios cerrados cuando sonreían mientras interactuaban con otras razas, ya que la mayoría consideraba que mostrar los dientes era un signo de agresión o, en casos extremos, incluso una amenaza. Hicieron esto para ser educados y al principio fue generalmente apreciado por aquellos que conocieron, y esta cortesía finalmente se extendió a la mayoría de las interacciones entre especies. Desde las sociales hasta las políticas. Los humanos eran muy considerados con las otras culturas y formas de vida. Un marcado contraste con lo que sabían de la historia de la humanidad. Habían esperado una raza feroz, sedienta de conflicto y sangre. Y para ser justos, cuando subieron a las estrellas por primera vez, sus naves exploratorias tenían escoltas militares. Pero los tiempos habían cambiado y los humanos redujeron continuamente su presencia militar. Por supuesto, nunca lo abandonarían por completo. Pero el tamaño de sus fuerzas permanentes generalmente podría medirse por lo que se necesitaría para defender su territorio actual. Y si hubiera exceso, sería reutilizado. Con el tiempo, la galaxia cayó en la idea errónea de que la humanidad se había quitado los colmillos al unirse a la verdadera civilización. Esta opinión equivocada no fue cuestionada por el embajador humano cuando sus compañeros miembros de la Federación probaron sutilmente su opinión sobre el asunto a partir de una pequeña risa desdeñosa. Casi un siglo después, la frase había alcanzado su máximo uso y, aunque generalmente no se decía directamente al rostro de un ser humano, su segundo significado era claro. Tomaron a los humanos por cobardes. Una raza que elegía los caminos de menor resistencia en el conflicto y la discusión y evitaba la guerra a toda costa. La galaxia los veía como una raza que, si antes tenían algo de coraje, seguramente ya lo habían perdido. Entonces, cuando los Atrioc, un imperio belicista de otra galaxia, invadieron con fuerzas suficientes para amenazar a la galaxia en general, nadie esperaba mucho de los humanos. Sus avances tecnológicos fueron asombrosos, hasta el punto de incredulidad en ocasiones. Y sus individuos eran impresionantes por sí solos. Pero claramente ya no estaban hechos para manejar la guerra. Entonces, cuando la humanidad se ofreció como vanguardia de la galaxia, para mantener la línea hasta que las otras razas pudieran reunir todo el poder de sus fuerzas, tomó a todos por sorpresa. Pero lo que realmente los sorprendió profundamente fue la rapidez con la que los humanos derribaron todos los conceptos erróneos que tenían anteriormente. Algunas razas nunca antes habían oído hablar de una economía de guerra. Después de todo, la mayoría de ellas equilibraban sus economías teniendo en cuenta las necesidades militares y de consumo, por lo que nunca hubo necesidad de alterar los sistemas que ya estaban en vigor. Pero ahora veían cómo las líneas de producción de cruceros de lujo producían cruceros de batalla. Cómo cientos de empresas de naves espaciales personales producían hordas de cazas. Cualquier forma de producción de consumo que no fuera absolutamente necesaria pasó a abastecer el esfuerzo bélico, desde baterías y combustible para armas energéticas hasta municiones para armas cinéticas. Observaron cómo la humanidad retiraba los labios y revelaba sus dientes ocultos. Las principales rutas entre sistemas ahora estaban repletas del poder del ejército de la humanidad. Una plaga de langostas fuertemente armadas que recogían más y más miembros con cada sistema humano que atravesaba antes de atravesar los planetas de sus aliados. Los sensores gritaban advertencias y alertas a los propietarios de estos mundos mientras miles y miles de barcos pasaban rugiendo diariamente, e incluso después de que la mayor parte de la flota había pasado. Cientos de refuerzos llegaron tras su estela tan pronto como salieron de su respectiva producción. Líneas con tripulaciones listas para tripularlas en espera para el momento en que estuvieran listos para la batalla. Sus aliados no fueron los únicos sorprendidos por la decisión de la humanidad. Después de haber enviado espías para explorar esta nueva galaxia que planeaban conquistar, los Atrioc se encontraron bajo la misma impresión equivocada y no estaban en absoluto preparados para la respuesta inmediata y violenta como una ola masiva de naves enemigas abandonó FTL y se estrelló contra sus fuerzas. Desde el principio, los invasores se encontraron a la defensiva.
y las fuerzas humanas los empujaron casi hasta el borde de la galaxia por pura ferocidad. La flota humana estaba compuesta principalmente por naves espaciales medianas y pequeñas. Por lo que, si bien no podrían asestar ningún golpe serio a la flota Atrioc, tenían mucha más movilidad y podrían desangrar la fuerza de sus oponentes. Desde el principio, el objetivo no era la victoria, sino simplemente detenerse, mantener la línea hasta que los cruceros pesados y destructores de la Federación pudieran reunirse y llegar en masa, incluso cuando finalmente llegó la verdadera potencia de fuego de la flota de la Federación. El enemigo no pudo ignorar completamente el enjambre en favor de amenazas mayores porque los combatientes humanos eran tenaces en sus esfuerzos por derribar torres de comunicaciones y generadores de escudos, y al ser ciegos, sordos y desnudo frente a los pesados cañones de neutrones de los destructores era nada menos que una sentencia de muerte. Finalmente, los Atrioc lograron destruir una de las naves pesadas de la Federación. Pero no pudieron celebrarlo porque la humanidad les había hecho pagar un alto precio por ello, paralizando las comunicaciones de dos de las suyas y debilitando gravemente la integridad de los escudos de otra. Hicieron todo lo posible para regresar y las pérdidas por parte de la Federación no fueron pequeñas. Pero desde el asalto inicial, los invasores no habían podido establecerse firmemente en esta batalla. Finalmente, cuando solo quedaba aproximadamente la mitad de su flota original, aceptaron la inutilidad de esta invasión y saltaron los buques más grandes e importantes, dejando atrás otros como sacrificios para poder escapar. La humanidad fue implacable en su persecución de los rezagados, cazándolos a lo largo del borde de la galaxia hasta que estuvieron seguros de que no quedaba ninguno. Aún así, la humanidad no retiró sus fuerzas como el resto. Durante los siguientes años, el Gran Enjambre patrulló la frontera de la galaxia, esperando a ver si los Atrioc querían probar suerte nuevamente. Durante este tiempo hubo descontento entre las otras razas porque tal fuerza viajaba por la galaxia sin control alguno, pero ninguna fue lo suficientemente valiente como para enfrentarse a los humanos. La raza a la que habían etiquetado como cobardes desdentados había mostrado sus colmillos mortales al enemigo y estaban casi tan aterrorizados como sus enemigos, aparte de la falta de coraje que les impidió expresar sus preocupaciones. Había un sentimiento de vergüenza por haber subestimado gravemente y faltado el respeto a un aliado tan feroz. La humanidad había sido la primera en entrar y, aunque todos los demás ya habían regresado, todavía no se habían retirado. Merodeaban el borde con fuerza como una manada de lobos, con sus hocicos aún recién ensangrentados por su última muerte, desafiando a cualquiera que tuviera el coraje de intentar enfrentarlos por segunda vez. 5 años después del día en que la humanidad se enfrentó a los invasores, finalmente retiraron sus fuerzas al corazón del espacio humano. Las líneas de producción habían estado regresando lentamente hacia bienes de consumo desde hacía algún tiempo, pero ahora los buques de guerra habían regresado a las mismas líneas en las que fueron construidos, para ser desmantelados y reutilizar sus materiales. Pasó otro año y la humanidad había regresado a su estado anterior a la guerra y aparte de los monumentos erigidos para honrar a quienes habían perdido la vida en el conflicto. Uno podría pensar que la furia y la violencia mostradas por los humanos no habían sido más que un sueño colectivo, pero la galaxia nunca volvería a cometer ese error. Ahora habían experimentado lo que era luchar junto a estos aterradores humanos y nunca quisieron ver cómo era ir contra ellos. Así que agradecieron en silencio a sus dioses que los humanos decidieran no mostrarles los colmillos. Abandonar la brutalidad que ahora veían tan fácil para ellos. Elegir la paz en lugar de la guerra. Sonreír con labios sin dientes.